la ley del suelo es una reforma que entendemos desde luego que es necesaria. Es más, es una copia de la que en su día presentó el Partido Popular, pero es verdad que es importante hacer dos consideraciones. La primera de ellas es que en esta ocasión el PSOE la ha llevado al Consejo de Ministros sin contar con el apoyo de sus socios del Consejo de Ministros, de Sumar, sin contar con el apoyo de sus socios en el Congreso, que son Junts y Esquerra, que han presentado enmienda a la totalidad, y sin llamar al Partido Popular para buscar ese consenso. Y en segundo lugar, es una reforma que nace coja. No se reforma la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que permite dar ese carácter procesal a la reforma que tanto se necesita para dar certeza a los jueces y tribunales, y desde luego carece de ese espíritu reformista que tanto está demandando el sector y que tanto necesitan los ciudadanos, pues estamos viviendo una situación de crisis en materia de vivienda como pocas veces habíamos conocido en España. Desde el Partido Popular proponemos un urbanismo responsable, y eso significa que la Administración tiene que hacerse cargo de las obligaciones que le competen, de forma que si le solicita una licencia administrativa tenga que cumplir en tiempo y forma con esa licencia. Y es más, si no emite la licencia o la deniega en plazo, que eso no pueda ser un obstáculo para sacar adelante proyectos de regeneración urbana. A día de hoy, por ejemplo, las licencias de obra de nueva construcción, tienen un silencio negativo de la Administración, es decir, que si la Administración no cumple con su obligación, el proyecto no se desarrolla. Y eso lo que supone es paralizar los desarrollos urbanísticos y, por lo tanto, no dar respuesta a la necesidad que hay de generar nuevo parque de vivienda. Nosotros proponemos en ese urbanismo posibilista, en ese urbanismo responsable, que si la Administración no cumple, el silencio de ese no pronunciamiento sea positivo y no negativo. Nos estamos encontrando con una realidad física que difiere de la realidad jurídica. ¿Por qué? Porque los planeamientos han sido anulados y todos los actos que han sido consecuencia de ese planeamiento se entienden también que son anulados en cascada. Y al final tenemos la realidad en una ciudad que es la que determina el juez y los tribunales y la que se ha desarrollado a lo largo de los años. Por lo tanto, nosotros entendemos que los casos de nulidad y anulabilidad tienen que constreñirse algo más, es decir, no podemos permitir que esa nulidad se extienda a la totalidad de los actos. Entonces, plantear una nulidad parcial o acotada de los planes. Por ejemplo, por defectos de forma, lo que queremos es flexibilizar. No todos los defectos de forma o de falta de informes, que son en algunos casos preceptivos pero no vinculantes, pueden producir la nulidad en cascada. Lo que nosotros decimos es que seamos más flexibles y que incluso cuando haya informes preceptivos y vinculantes que no se hayan emitido, si no tienen un carácter estructural y determinante, pueda continuarse con el desarrollo que ya se ha producido en la ciudad. Nosotros entendemos que la acción pública ha de ser también una acción responsable. ¿Por qué? Porque la experiencia lo que nos dice que hay personas con intereses espurios que solo buscan un beneficio económico, que lo que están es impugnando los planes o los actos consecuencia de esos instrumentos de ordenación urbanística y que producen un perjuicio enorme al bien común, sin tener interés en beneficio de los ciudadanos alguno y solo con intereses económicos están consiguiendo paralizar determinadas acciones y determinados planes. Y entendemos que eso no puede seguir ocurriendo, porque tenemos que procurar que aquellos ciudadanos que están dedicando buena parte de su patrimonio para invertir, buena parte de sus esfuerzos para renovar el entorno de las ciudades, para rehabilitarlos, no se vean de repente por un interés espurio que puedan de alguna manera levantar todo lo que se ha avanzado a través de la Administración y de las distintas normas de planeamiento. Por lo tanto, la acción pública debe ser, en todo caso, delimitada. La ley de vivienda entendemos que es una ley absolutamente perjudicial.
Lo hemos venido denunciando, pero es que además es una ley que está en riesgo de inconstitucionalidad. Hay 8 recursos presentados contra esta ley, 6 de ellos admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, y lo que no es de recibo es que se sigan dando pasos en la mala dirección. Lo que no es de recibo es que mientras haya 8 recursos de inconstitucionalidad frente a esta ley por, sobre todo, atentar contra las competencias autonómicas y muy especialmente con las zonas de mercado tensionado, el Gobierno haya seguido dando pasos en la dirección de desarrollar ese índice de control de los precios de los alquileres que se deriva de esas zonas de mercado tensionado y que por lo tanto lo haya aprobado. Y la mejor muestra del fracaso de esta ley de vivienda y de estas medidas intervencionistas es que las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra, no han aplicado estas zonas de mercado tensionado y por lo tanto no aplican estos índices de control del precio de los alquileres. La ley del suelo se ciñe, la reforma que ha presentado el Gobierno, se ciñe a la reforma de la ley del suelo y lo que hace es clarificar el régimen, sobre todo, de nulidad y anulabilidad de los instrumentos de planeamiento, pero se queda coja porque no lo complementa con las reformas de carácter procesal que están recogidas en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa y que son los jueces y tribunales los que luego tienen dificultades a la hora de interpretar y de aplicar y de ejecutar las propias sentencias anulatorias. Por lo tanto, nosotros proponemos que también se reforme esa ley para dar esa claridad y esos criterios exactos a los jueces y tribunales. Y por otra parte, queremos modificar esa Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa para dar respuesta a los procedimientos que han sido ya resueltos por los tribunales, pero que están pendientes de ejecución. De forma que la ley del suelo que ha propuesto el Gobierno no cubre con ese régimen establecido específico para las sentencias que están en trámite de ejecución y nosotros proponemos determinarlo a través de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa.